Señoras y señores, prendemos las cámaras, así que pueden ir al canal de YouTube de Somos Radio, así nos pueden ver. Estamos acá, iluminados, se escucha perfecto. Capítulo de Poné a los pibes, a les pibes. Les pibes, con el compañero Diego Sturla, que ayer tuvimos una presentación de la primera fecha de lo que puede llegar a ser la gira mágica y misteriosa de Poner a les pibes, ¿no? Vamos de a poco. En serio, ayer estuvimos en la tribu presentando el libro de Diego Sturla, todos los que estamos acá presentes, más León Leukovich. Gran presentación, muchos oyentes de la radio que acercaron, sí. Estaba todo lleno, un gran momento se vivió en la presentación del libro El temblor de las ideas. Así es. Que es el último libro de Diego. Bueno, estamos aquí con Maír, con Pablo Fernández, con Facu Abramovich, como siempre, y se está sumando una nueva compañera al grupo, Malena Buschbaum. ¿Es así? ¿Querés presentarla vos, Maír, que es un poco tu amiga y compañera, además, porque comparten el grupo? Que se presente ella, pero dale, bueno. Es mi compañera de militancia, es un poco la persona que me sumó a militar, donde arranqué mi militancia universitaria, y una gran referente para mí, así que... Bueno, Male, ¿querés presentarte vos también, Malena? Primero, bienvenida. Acércate al micrófono, por favor. Bueno, gracias primero por la invitación, y tomo el pie ese de que sumarse a militar es como un gesto que va y viene, ¿no? Así sí. Que te lo devuelvo también. Ustedes tienen un grupo que se llama Club Lupin, que sacaron la revista, ¿no? Sí, Hologramas. La revista Holograma, que ya salió, una revista en papel, una revista además que tiene un formato bastante particular, y van a sacar otro número más, me imagino, ¿no? Estamos en eso, sí. Están en eso. Bueno, hoy vamos a hablar de la década del 90, que es una década que todo pareciera ser, por los hechos de público conocimiento, además, que tiene como cierta reverberancia en la actualidad, lo que sucedió hace muchos años atrás. Yo nací en el 1970. 71. Bueno, en el 71. Nosotros cuando empezó la década del 90, que podríamos decir que la década del 90 empieza antes de los 90, para mí empieza con la asunción de Menem, que fue en julio del año 1989. Así es. Digamos, la década. Fue una década claramente muy significativa en el amplio sentido de la palabra. ¿Y qué dirías que termina cuándo? La década del 90, a mi modo de ver, termina en el 2001. El 2001, sí. No en el 2003. Bueno, 2001, 2003, podríamos decir. Habría que buscar por ahí. Habría que buscar ahí. Yo creo que termina el 19, el 20 de diciembre del 2001. Uh-huh. Y después del 2001 hasta el 2003, hasta la asunción de Néstor, ahí se produce como una especie de transición. Sí. Para mí, es como un periodo como... todos ustedes nacieron en la década del 90, ¿no? ¿Quiere arrancar alguno haciendo algún tipo de apreciación? Fue una década... Sí, sobre todo porque hace uno o dos programas nombraron los años 90, por lo menos algunos de los presentes, como una década que les hubiera gustado haber vivido, ¿no? Sí, yo les pregunté en qué década les hubiese gustado haber vivido y les di la opción de que además podían haber elegido todo el siglo XX. A mí me hubiese gustado vivir en la década del 20 o la década del 60, a mí. Pero ustedes, que no vivieron los 90, eligieron los 90. Bueno, los escuchamos. Sí, creo que partiendo de esa respuesta del último programa, no sé si me hubiera gustado vivir, pero la pregunta por si ahora tuviéramos una máquina del tiempo, ¿a qué época iríamos? A mí me sale en este momento, capaz en otro momento hubiera dicho otra cosa, en este momento me sale contestar los 90 por esta reverberancia de la que hablás, para tratar de ir a buscar pistas, a tratar de entender a través de ser testigo con tus propios ojos, de eso que resuena tiene una conexión y donde también hay una ruptura con esos años. Bueno, los 90 ahí vemos, ¿no? La cuestión del espectáculo, por ejemplo, ¿no? Lo vemos a Carlos Menem bailando con una odalisca en ese momento, en el programa de Mirta Legrand, ¿no? Para dar un ejemplo. Algo que definitivamente, ¿no? Recién lo estabas viendo, Malena, te saca de alguna manera una sonrisa. Había política profunda y también había mucho de show, de espectáculo. Sí, pero por ahí para nosotros los 90 siempre fue un poco el show, el espectáculo, la corrupción, etcétera, y ahora en esta situación, en este presente, hay algo de como, bueno, ¿qué se puede recuperar más de las militancias de los 90? Yo no sé si me había hecho esa pregunta de ese modo antes. De hecho, bueno, hay un libro que también está en esta conversación, que es Nada que esperar,
de Skolnick, que además estamos leyendo por recomendación de Facu, que es un libro que arranca diciendo algo como los 90 o las militancias de los 90. Seguro lo cite mucho y lo cite mal y reinterpretaciones, así que disculpas de antemano, pero arranca diciendo algo como de las militancias de los 90 se sacrificaron en la hoguera de... no dice del kirchnerismo, pero yo interpreto algo de eso, ¿no? Como en la narrativa, algo de las militancias de los 90 no entró. La recuperación anterior es anterior a los 90. Y para nosotros ahora hay algo para mirar en esas militancias. Ayer en la presentación de tu libro vos hacías como una distinción entre imposibilidad e impotencia. Son dos palabras que en esta época podríamos traer a la conversación con bastante facilidad. Y los 90 tal vez tienen algo para decirnos respecto de qué hacer frente a la imposibilidad. Y quisiera como mirar más ahí que en los 80, que quizás es una década que nos dice algo respecto de la impotencia, ¿no? Entonces, como no solamente un interés por la militancia de los 90, sino agregaría como en detrimento de algo de lo que sucedió en los 80 y resultó en una decepción. Creo que algo de esas preguntas nos estamos enfrentando ahora, como qué nos puede decir esa década y esas militancias respecto de la imposibilidad, que no es impotencia, ¿no? Que tiene alguna forma de estar. Te escucho y pienso lo siguiente. Años 80, tuvo como momento más fértil lo que se llamó la primavera democrática, ¿no? En la transición, los primeros años de Alfonsín. Habría que ver cuántos son esos pocos primeros años de Alfonsín, en donde lo que se sentía es que había posibilidad de elegir, ¿no? Saliendo de una dictadura. Entonces uno podía votar, qué sé yo, en aquel momento, me acuerdo, ¿no? El peronismo, estaba el alfonsinismo muy ascendente, pero había en otros grupos, estaba el Partido Intransigente, estaba la UCD, que ahora vuelve como sello, pero entonces era una fuerza pequeña, pero también que se engrandecía, estaban los grupos de izquierda que tenían afiliados, militantes, ¿no? Había posibilidad de elegir. Y sin embargo, como suele decir Alejandro Horowitz, entre el año 83 y el 2001 por lo menos, votases lo que votases, no importa qué opción, ¿no? Como ya el supermercado, puedo elegir una cosa o la otra, el programa de Estado siempre era el mismo, privatizaciones, impunidad, y eso no se podía revertir. Pareciera ser que en los 21, perdón, que en los 90, te escucho y además lo pienso, no es la década donde se puede elegir, es la década donde hay que enfrentar esa imposibilidad. Y de una manera muy paradojal, ¿no? La imposibilidad de elegir se convirtió en una cierta potencia militante, o eso es lo que me parece que de ese hilo estás tirando vos, ¿no? Algo de eso, sí. Sí, de hecho también en la presentación ayer Facu decía algo de la no resignación, ¿no? Como de cuál es la forma de la no resignación, que no es, bueno, desde ya hay muchas formas de resignación que podríamos aceptar, ¿no? Como, bueno, el cinismo que descree de todo, qué sé yo, y otra forma de resignación que vos traías era la de la fijación, como de, bueno, me fijo en estas ideas, que es una forma de resignación más encubierta, si se quiere, pero como que está fijado. Bueno, si no es la fijación, ¿cuál es la forma de no resignación y de militancia que podemos asumir en la imposibilidad? Algo de eso. Ahora, Pablo, vos también hablaste de los 90 en aquel momento. ¿Por qué? ¿Qué ves vos en esos 90? Que quizás también viviste de otro lugar y de otra manera, ¿no? Buenos días. Sí, claro, entiendo que cada uno lo eligió por razones diferentes. A mí como que se me parte el ser por dos lados. O sea, los 90 para mí significó en lo afectivo la recepción de un país, la posibilidad económica, la posibilidad de ascenso social en este neoliberalismo hacia una migración enorme, no solo de bolivianos, sino paraguayos y peruanos, gigante, y la apertura de un mundo nuevo que me recibió, hostil o no, de alguna forma. Entiendo también la imagen de los 90 como la inserción a un tipo de política que compensaba una falta de mi propio país. Creo que el ejemplo es, justo estamos acá, las Madres de Plaza de Mayo. Creo que alguna vez lo conté. Mi madre cuando llegó en los 90 vio en las Madres de Plaza de Mayo un tipo de resistencia que era imposible para Bolivia. En esa década se hizo la OEA, se hizo acá, y vino Hugo Banzer Suárez, dictador de Bolivia, como presidente a la convención acá, y fueron las Madres de Plaza de Mayo y lo fueron a insultar. Mi madre vio eso en la tele y dijo, esto es para siempre mío. Hay algo ahí que era imposible ver en su propio país y que veía acá y que te liga de una forma histórica espectacular. También quería no quedarme solamente en una imagen
romántica del pasado. O sea, me preguntaba si paralelamente en los 90 ustedes con los setentistas tenían lo mismo que lo que nosotros estamos haciendo ahora con los 90 y se podía aplicar igual. Yo creo o intuyo cínicamente que no. Creo que hay una diferencia muy grande en este tipo de militancia en este momento, por fuera de aspirar a lo estatal, por fuera de aspirar a los cargos, por fuera de aspirar a las listas, que me parece... Hay un exceso de romantización de los 90, me parece. Por eso... Los 90 fueron derrota, chicos. Por eso iba por Fueron ese lado, derrota o sea, en el amplio sentido de la palabra. si hay algo electoral, parecido con eso, política, un avance tremendo, las consecuencias todavía se viven ahora. y por ahí mi tono afectivo tiene más que ver por el lado de cómo te recepciona, cómo te insertás a un mundo nuevo. En los 90 significó un tipo de política que me hizo adentrar a través de la televisión, que en este momento hay mucho juicio sobre lo digital, sobre, ¿no?, las pantallas y cómo eso de alguna forma minimiza la potencia política. Y yo contestaría de la misma forma que se juzga en este momento lo digital. En los 90 se juzgaba la tele, la inserción de qué era la televisión para nosotros, y yo lo encontré como una ventana al mundo que me abrió una potencia política para descubrir esto que era ajeno a mí. Y creo que muchas personas, en un momento de una migración ¿Cuál grande, era la ventana? para algún tipo de migración que te convierte en un gueto, en algo encerrado, a algo ajeno que no conoces, la única forma de inserción fue desde Tinelli hasta CQC, hasta acá, hasta lo que sea, para entender un tipo de idiosincrasia que no conocíamos. Y para mí eso es muy necesario. Es muy necesario que haya una especie de mainstream que te pueda adentrar a algo político, cultural, social. Como una de otra transmisión, forma. decís. Una transmisión, sí, no. Como una homologación de clases sociales a partir de consumos Sí, compartidos. ¿no? Como la hubo pizza algo y en el eso champán. que tenía una potencia para mí. Y para mí significó demasiado. Creo que eso. Mayr. Eso, como la pizza y el champán, la imagen de los 90, los chetos empezando a escuchar cumbia en los casamientos, esa cosa de, bueno, todos escuchamos la misma música, vemos las mismas películas, vemos la misma tele a la noche. Ese mainstream yo creo que es uno de los puntos de los 90 por los cuales tal vez mi generación en este momento tenga nostalgia. Se habla mucho como que la generación Z en este momento tiene una nostalgia por las cosas de los 90 y de los 2000, que es una nostalgia por compartir marcas culturales independientemente de dónde hayas nacido, que igual eso se relativiza después porque ese mainstream también es el mainstream de una ligazón política muy profunda y nociva para nuestro país con Estados Unidos, como no es que hubo como cualquier cosa dentro de ese mainstream, pero bueno. Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que el mileísmo no llega a producir un consumo lo suficientemente homogeneizante y relevante como el menemismo de los 90. Sí, la pregunta es si en algún caso esas reverberancias se pueden transformar en un link de repetición, porque me parece como que en ningún caso, ni siquiera con la militancia, algo de lo que decía Pablo recién, también aparece en el libro de Trimboli, ¿no? Como la de Javier Trimboli, Sublunar. Donde habla de la imposibilidad que tenían ciertos sectores de la militancia peronista, progresista, de izquierda, para identificar qué era lo que estaba pasando, cuál era la productividad política, la riqueza política de las asambleas, de los scratches, de muchas cosas que pasaban en los 90, y él decía como algo de esa imposibilidad tenía que ver en parte con su pertenencia de clase, pero también en parte con su idealización y romantización de la militancia de los 70, su deseo de ser esos militantes y su sensación de que no había militantes si no eran militantes como aquellos revolucionarios. También, a ver, los 90, la década, como dijimos, así, arbitrariamente empieza con el triunfo de Menem y termina con la caída de la convertibilidad, dijimos antojadizamente, tiene diferentes momentos, digamos. Sí. Y yo insisto, hubo un momento de mucha derrota, digamos, un momento, el indulto... La tablada, ¿no? La tablada como... La tablada es previo, la tablada es el gobierno de Alfonsín. Enero de 89. En el Está bien, 23 de pero enero de 1989. Bueno, bien, la tablada explica el triunfo de Menem y la derrota de Alfonsín, de alguna manera. Episodio que reconozco, lo tengo muy presente, el episodio de la tablada. Lo No, que y digo además, una sensación que quizás ustedes tuvieron, pero recuerdo también un artículo de Trimboli sobre eso, que es la sensación de los militantes de aquel momento de que todos podríamos haber estado ahí, en la tablada. Todos podríamos haber sido parte de ese hecho y no lo fuimos. En la adolescencia de izquierda del La momento. adolescencia de izquierda de los 80. Sí.
un gran fracaso en el amplio sentido de la palabra y una gran frustración y un tremendo error político la tablada, ¿no? Vale traer y una represión brutal al presente, ¿no? Al presente. Bueno, pero lo que quiero decir es, no todos los 90 fueron lo mismo, o sea, el periodo de resistencia, el periodo de lo que vos decís, no sé, los escraches frente a la ley de impunidad y demás, fueron el último la segunda tramo. mitad acentuándose hacia el la final. última, después, el momento fue... Los 90 fueron el indulto y Astiz tomando café en Amarelo, en Blanco Encalada y Te sumo, Libertador. Daniel, ¿podés decir dos palabras Fuera así. sobre la Plaza del Sí? Bueno, acordás? estaba la Plaza del Sí, estaba la Plaza del Sí convocada por Bernardo Neustadt. Llenando Plaza de Mayo diciéndole sí al neoliberalismo y a Menem. Y además representa una novedad que es un movimiento nacional, de origen nacional y popular, como el peronismo, llevando adelante el programa... Exacto. Un programa neoliberal. Lo cual muestra todo lo que el peronismo debió hacer para salir de la confusión, digo el peronismo no neoliberal, de que el neoliberalismo se aplicaba en nombre del peronismo, ¿no? Todo ese proceso, Grupo de los Ocho, la CTA, Germán Abdala, ¿no? Sí, y la consigna era, el cántico era, traigan al gorila musulmán, ¿no? Fíjate el detalle, para que vea que este pueblo no cambia de idea, sigue la bandera de Vito y Perón, digamos. O sea, había que sector... cantar mucho eso, Gualdini. Sí, claramente. Pero es cierto que antes hubo grandes consensos sorprendentes que se construyeron en los 90, como ¿quién puede reformar una constitución? Me parece todavía impresionante que se pueda conseguir. Consenso basado sobre la estabilidad monetaria. Sí. Porque el tipo derrumba la inflación, que era un drama peor del que es ahora, porque era la hiperinflación, los precios, ustedes no lo saben, lo habrán leído, pero nosotros lo vimos, cambiaban de precio en el mismo día. O sea, hiperinflación. Sí, claro, por supuesto. Y con el menemismo podríamos decir más cosas, ¿no? Porque la estabilidad monetaria estaba vinculada también con importaciones, con nuevos consumos. Sobre todo a mitad de los 90, los nuevos consumos eran una cosa muy atractiva. Los retiros voluntarios ponían plata en manos de personas que en un primer momento festejaban salir de empleos estatales o empleos fijos y hacer emprendimientos. Hubo todo un momento, uno podría decir desde hoy, visto desde hoy, ilusorio, pero más o menos festivo. Lo que me parece a mí muy interesante... En términos de salario real había una recuperación. Claro. Si vos estabas adentro del sistema, tenías en términos de salario real, te estabas recuperando. O sea, si eras un trabajador registrado... Si no eras un desocupado, digamos. No desocupado. Si quedabas afuera con la nata contra el vidrio, no tenías ni aguache, ni alimentar, ni progresar, ni la mar en coche. Sí. A la calle, arreglate como pueda. La indemnización, comprate un remis y nos vemos. Y en términos internacionales, consenso de Washington, desprestigio del socialismo y de la izquierda a nivel planetario. Bueno, a Menem le cae la caída del muro de Berlín. Claro. Él asume en julio y ese mismo año cae el muro de Berlín. Sí. Ahora, quizás el movimiento que se puede hacer para volver a preguntarles por las imágenes que ustedes tienen de esos años es el hecho de que si el año 91 o 92, que es la Plaza del Sí, aparece por primera vez soldado, un tipo de bloque histórico, como diría Gramsci, de las clases dominantes en la Argentina, que pueden amalgamar el programa de la UCD con el aparato político del peronismo, y eso es lo que le da al país una dominación, digamos, de largo plazo bastante estable, como no volvimos a conocer en democracia. Fines de los 90 es algo así como demoler a piedrazos ese largo bloque histórico. Entonces me parece que son dos imágenes que conviven de una manera que quizás está bueno pensarlo un poco más, porque es un gran éxito de la derecha, como dice Daniel, una derrota. Por un lado, las privatizaciones, ¿no? La aparición de un sindicalismo empresarial desmesurado, la imposibilidad de revertir los indultos, por un lado. Y por otro lado, esta resistencia ante lo imposible, digamos, que me parece que eso sobre el final de los 90 distribuyó muchas imágenes importantes. Yo incluso me preguntaría si el kirchnerismo no es un efecto indirecto, podemos discutir qué significa ahí indirecto, de toda esta situación previa, ¿no? Es decir, si no estamos todavía hablando con esos 90. Sí, y para mí coexiste todo lo que venían diciendo en este presente con una gran reivindicación de Menem, ¿no? Por parte... de personas por parte de Karina, por ejemplo. No, por parte de Karina, pero no solo. Hay grupos peronistas, escritores, digo, la revista Panamá, sacan libros, escriben artículos. No sé si reivindicando a Menem, pero poniendo su lugar, poniendo en su figura una ambigüedad con respecto a su popularidad, ¿no? Interrogando más qué es lo que lo hacía tan popular. Bueno, tiene su justicia ese modo de pensar, pero yo creo que recién Male decía que la distinción fundamental era imposibilidad e impotencia, pero creo que en los 90
la distinción era entre potencia y poder, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer algo sin pretender ocupar los espacios de decisión sobre los otros? No sin pretender, porque no se podían ocupar esos espacios. Entonces me parece que esa pregunta hecha hoy es interesante y bueno, hay una corriente, digamos, que rescata desde el punto de vista de la potencia el hecho de intentar armar algo, o cómo en los 90 se intentó armar algo aunque no había nada, y otra corriente que interpreta que el poder era lo importante de los 90, ¿no? Pero, y otra cosa, recién veíamos a Menem bailando, y a mí creo que lo que más me gusta estéticamente de los 90 es, el otro día hablábamos de Polo Secchi, la idea de que, si bien todo era muy luminoso y filmado, ¿no? La idea del champán, la idea de las hizo cámaras. Su programa en la televisión pública de Sofovich. Sí, en el 94. La televisión pública de Gerardo Andrés Sofovich, que también tenía partía la manzana, el concurso de... Bueno, sí. Pero también Apolo Secchi. No, pero quiero decir que mientras había unos 90 triunfales muy filmados, Tinelli, Menem, Neustadt, Grondona, etcétera, etcétera, también había como mucho asfalto, mucha oscuridad, que los programas de Polo Secchi creo que retratan bien, y creo que ese punto hoy es irrecuperable, que hoy hay demasiada luz sobre las cosas, incluso sobre nosotros. No podemos hacer algo que esté fuera de todo, como sí se podía, creo, en los 90. No sé si se entiende y qué opinan. O sea que la idea que estás planteando vos es que lo que se planteaba como posibilidad de hacer cosas era muy desde afuera entonces, y hoy no se puede estar tan afuera. Sí, que había que asumir un nivel de oscuridad y fuera de las cámaras, fuera de la festividad neoliberal, que hoy no podemos asumir. Probablemente por las redes sociales. Hay demasiada luz, incluso hacia quienes criticamos el régimen actual de cosas. Se ve demasiado, criticamos mucho, hablamos mucho, estamos en todos lados, ocupamos los espacios, estamos en las radios, en las universidades, todo eso, como que el mundo nos pertenece, aunque nuestra palabra no tenga fuerza en el mundo. Y quizás en los 90 directamente ese mundo no te pertenecía. Estoy pensando que gran parte del programa que llevó adelante el kirchnerismo se gestó en los 90, claro, ¿no? Fundamentalmente contra las privatizadas, los servicios públicos, la cuestión de la deuda, que es lo que termina generando las crisis en la Argentina. Derechos humanos. Los derechos humanos, ¿no? Acá estamos en la radio de las madres, el reclamo de las madres, las abuelas, la aparición de hijos con los escraches frente a las leyes de impunidad, todas promovidas en democracia, ¿no? Punto final, obediencia de vida, indulto, esa es la secuencia. La cuestión de la Corte, la cuestión institucional de la Corte, todo eso va armando en los 90 un programa que para mí ahí está la genialidad. Yo soy kirchnerista igual que Maír. ¿Lo podemos decir, Maír? Sí. Sí. ¿Lo podemos decir sin vergüenza? Sí, podemos decir, no, porque viste, hasta No, yo creo que kirchnerista. hay un montón de kirchneristas que tienen vergüenza de ser kirchneristas, digamos, ¿entendés? Que en serio, te digo, está muy de moda, inclusive entre los kirchneristas. Han convencido a los kirchneristas de que no digan que son kirchneristas. Y creo que ahí está la genialidad de Néstor, ¿no? Que Néstor interpreta, ¿no? Esa proteína de la historia, interpreta muy bien el 2001, interpreta que hay un ciclo que se terminó, también tiene un contexto, nobleza obliga, así como al turco se le cayó el muro de Berlín, ¿viste? Mientras se sacaba los ladrillos encima, dijo, hay que cerrar con los gringos. Previo apriete de los americanos por causa de corrupción, capille, a buen entendedor pocas palabras, porque eso también dialoga con los episodios de Otra Marras. reverberancia. Todo diálogo con los episodios. Peter Lamela. Porque claramente, porque al turco cuando tiene cierto gesto de autonomía y arranca con el plan BB, que era el plan Bungibor, después vienen los americanos, le tiran a través de un diario que no me acuerdo el nombre, pero tienen un número, le tiran el Swissgate, Y una letra. le tiran el Swissgate, le tiran el Shomagate, y después el turco termina entregándole la llave a Cavallo y a los americanos, y se terminó el partido. Y termina teniendo estabilidad política y económica, ¿no? Y jugando al golf con Bush. Y jugando al tenis. Jugando al tenis en Olivos con Bush diciendo, yo creo que también jugó al golf. Y después la famosa frase, somos astillas del mismo palo.
le dijo a George Bush cuando vino a jugar al tenis acá. Y después la gran resumido eso en la maravillosa definición de Guido Itela, ¿no? Las relaciones carnales. Sí. La palabra corrupción, por otro lado, nos lleva al Chacho Álvarez, ¿no? Que no lo hemos nombrado todavía, el Frepaso y después la Alianza, ¿no? Ese progresismo que bancaba la convertibilidad, pero denunciaba la corrupción. Las fotos de ayer me hicieron acordar un poco de eso, ¿eh? Ayer en Loma de Zamora y toda esta situación de, por un lado, la agenda de la corrupción. No podemos discutir quizás tanto la economía, pero podemos discutir sí la corrupción. Y la piedra o semipiedra o lo que haya ocurrido ahí con las personas que estaban en la manifestación. Por un lado las piedras, por otro lado el tema de la corrupción, por otro lado el núcleo económico que es parece estar bastante más difícil de discutir frontalmente. También esas fotos de los 90 que aparecen ya no estamos en los 90, ¿no? Son imágenes indirectas para pensar, pero también vuelven, ¿no? El tema de la corrupción fue muy fuerte en la última mitad de los 90 para la recomposición del plano electoral, digamos. Sí, también es cierto que con estabilidad monetaria la sociedad terminó avalando la reelección del 95 y había repaso. La Embajada de Israel, AMIA y Río Tercero, esas tres cosas. Y sin embargo el tipo sacó más votos en el 95 que en el 89. ¿Malena? Sí, Sí. hay como un montón Dale, de cosas, dale, sí. pero no, pensaba en relación con las imágenes de ayer y a lo que fueron diciendo por ahí también. Para mí hay algo de... Está buena la distinción, o sea, no romantizar los 90, creo que coincidiríamos todos, y está buena la distinción como de los distintos planos de los 90, ¿no? Como por un lado el gobierno, la impunidad, la corrupción, etcétera. Por otro lado estas militancias, que está bien pensar como algo de la segunda parte de los 90, no tanto de la primera, que logran como expresarse de algún modo un poco más organizativo, si se quiere. Y por otro lado lo que decía Mayra al principio, que por ahí es lo que genera como más nostalgia o reivindicación estética del menemismo, de consumos compartidos culturalmente, qué sé yo. Respecto de esas militancias, me parece que hay algo que es como atractivo en el sentido de nada que esperar, o como de una libertad de, bueno, eso, no está el horizonte estatista por un lado, no está la responsabilidad de lo que vos decías un poco ayer, bueno, ¿qué tengo que hacer? Como salir a denunciar todo, salir a sostener lo que hay, como venimos de una experiencia de mucha responsabilidad, por decirlo de algún modo, y la escena esa como de tan despojada, o sea, no la pongo en un sentido positivo, como tan desalojada, da a su vez como una libertad que hace muy verosímil, muy verídica algo de esas militancias, digamos. Lo traigo en relación con lo de ayer. Hay algo de como lo que Néstor pudo capturar de las luchas que estaban sucediendo, que estamos en un episodio anterior, ¿no? Como esas luchas que están sucediendo, las verdades de esas luchas que están sucediendo, la forma de organización de esas luchas que están sucediendo, como que hay algo ahí que a mí me parece atractivo, como bueno, encarar una militancia un poco más despojada de sus horizontes. A ver si voy entendiendo. Medio enroscado por ahí. No, pero no estoy entendiendo. A ver, el programa de lo que va a venir con el Garrahan adentro, está claro. El próximo gobierno va a tener que recuperar el Garrahan, supongo, ¿no? Va a tener que recuperar el CONICET, el financiamiento de la educación superior, ni hablar el ingreso de los jubilados, ni hablar la cuestión institucional con la Corte, ¿no? Está claro que el próximo gobierno va a tener como agenda eso. El próximo gobierno de origen nacional. Pero sin sobrenarrar algo de eso y siendo más partícipe de algo de esas luchas. Que no es tampoco como, hay que estar en el Garrahan, hay que estar en no sé dónde, que también puede ser, pero como los que tenemos esta pregunta por, bueno, cómo la organización aloja algo de lo que está pasando, más allá del programa que vendrá, tenemos que encontrar una forma de participar de eso que no sea narrar lo que otros... Si te entiendo bien, decís, es solo por mayor intensidad de las luchas que la posibilidad de que la política se articule con eso se vuelve verdadera. La mayor intensidad de las luchas, ¿cómo? ¿Permitiría esto que está diciendo vos, que la política se reconstruya a partir de esta intensidad? O sea, que todavía estaría faltando una acumulación práctica mayor. Más como que la política está esperando que algo de esas luchas tome su forma, qué sé yo, y después capitalizarlo de algún modo. Y sí, el programa tendrá el Garrahan, el CONICET, etcétera. Pero necesitamos una cosa más libre, creo, más desordenada. Sí.
menos planificada, menos... Si yo tuviese la edad de usted, me referenciaría mucho más en términos políticos en la llamada década ganada que en los 90. Ahí me parece Pero que hay obvio. mucho más proteína. Igual, sí, o sea, bueno. Sí, porque usted tiene una ventaja que nosotros no tenemos, que ustedes pueden mirar una experiencia política que no es una frustración, porque el kirchnerismo para mí no es una frustración. Nosotros, que miramos lo que fuimos adolescentes en la década o la madurez en la década del 80, en la década del 90, nosotros mirábamos hacia atrás y teníamos la frustración de los 70. Y Pero teníamos la dictadura. Me parece que lo que dice... Usted no tiene en ni lo que- dictadura ni frustración. O sea, yo tengo dos tías desaparecidas, ¿entendés? Está bien. En mi Creo que familia lo se que hablaba dice del tema Male, ese. lo que se juega no es la década en sí, sino en cuanto a lo que pasó, sino en un decisionismo que hubo de hacer algo. En empezar a hacer algo a pesar de todo, ¿entendés? En el kirchnerismo, Era hacer algo, no decidir empezar hacer algo. a hacer algo. Empezar, o sea, cuando todo sale mal, gente que empieza a hacer algo. Creo que eso es lo que está Claro. rescatando Male como decisión de hacer otra cosa sin esperar, como dice el libro, que algo bueno vaya a suceder. Está bien, pero la secuencia sería, me parece interesante esta secuencia. La secuencia sería, los 90 son la resistencia, y yo le agrego, che, tenés una década donde había un programa político que avanzaba, que era el kirchnerismo, con sus marchas, contramarchas, matices, grises, quizás- espacios oscuros. No estoy diciendo que era el fin de la historia, ¿eh? Pero quizás lo que yo escucho, pero también coincide con lo que yo quiero escuchar, así que Sí. desconfío. Lo que yo escucho es que los límites que el kirchnerismo alcanzó no se pueden superar sin que reemerja una libertad de activismos sociales y lenguajes desde abajo fuertes y más abiertos. Quizás algo de eso también habría que Ayúdame, escuchar. Mayra, O sea, acá, estoy solo, dame una mano, Mayra. O sea, lo que intentaría evitar es como que se arme una cosa medio teleológica de que después de las piedras va a venir el cuidado. Me parece que eso es algo que no está garantizado y que es algo que yo al kirchnerismo se lo agradezco y se lo remarco muchísimo. Después del 2001 el desastre fue tal que alguien dijo, cuidemos algo, empecemos a armar algo. No solo alguien, fue prácticamente un consenso social, como eso a mí me parece muy valioso. Por eso la pregunta del qué es lo que hay que hacer en este momento tiene tantas aristas, porque ¿es tirarle piedras a la moto del presidente? Es una pregunta. Bueno, ¿A vamos dónde cerrando. lleva eso? Vamos cerrando con Pablo, con Facu. No, con es Manuel. que para mí esto daba para... Pero o sea, Dale, o sea, desde Vamos a hacer una preguntar... cosa, es década del 90, capítulo 1, quedó corto el capítulo 1 claramente, y dentro de 15 días, capítulo 2 con los mismos. Me parece que la pregunta de fondo ¿Se puede venir acá... Malena a ver todo? La Seguimos. pregunta de fondo acá queda, porque para mí la discusión fuerte de esto es, ¿a qué pertenece el 2001? Si la disputa es a qué década, a qué movimiento, a qué Si a los partido, 90 o al 2000. o al 2000, o al kirchnerismo, o a Menem, o a todo nivel, ¿a qué pertenece el 2001? Me parece la pregunta que queda incluso sobre esto. Después preguntaría, ¿qué consenso social hubo para que se cuide algo? Lo pondría en duda, porque podría decirte también que a Néstor lo votó el 20% sobre nada de gente que fue a votar. No sé si había gente dispuesta a creer en esa democracia, por lo menos hasta ese momento. hasta el 2003. Hasta el 2003, digo. O sea, por lo menos hasta ahí no había como un consenso de que queremos cuidar, sino que había como mínimo una interrogación de si había que cuidar algo. Y creo que me sorprende la sombra del kirchnerismo que llegue tanto hacia atrás. O sea, inmediatamente terminamos hablando en los 90 del kirchnerismo. O sea, es como muy amplia y me sorprende cuánto. O sea, lo digo kirchneristamente hablando. O sea, el hecho maldito del país. No, reconociéndome en ese punto kirchnerista. Me sorprende qué tanta es la sombra que da hacia atrás. Debe ser el único movimiento que te hace pensar en los 90 hacia adelante en el kirchnerismo. Es muy raro. Bueno, sí, no se explica el kirchnerismo sin la crisis que tuvo el peronismo en los 90, de alguna manera. Male, para ir cerrando. Una cosita más, ¿puedo? No, que Sí, dale. Que me parece que el kirchnerismo logró una superposición, para mí valiosa, de militancias partidarias, sociales, de resistencia, como que algo se superpuso de una forma muy potente. Hoy esa superposición
está puesta en duda, digamos, como algo de la cuestión más partidaria, tradicional, y militancias como más en las luchas. Es un poco mi sensación. Y no es una superposición que se pueda forzar. Entonces, algo de eso me parece que hay que transitar antes de el programa incluya el Garrahan y el CONICET, que también. No, nada más me vino Sí. a la cabeza una frase que me dijo Alberto Españolo una vez, referente del movimiento piquetero, que me dijo: cuando nos empezó a tapar la mierda y ya no aguantábamos más, tuvimos que aprender a vivir de nuevo. Y ahí empezamos a hacer cosas sobre los 90, ¿no? Sobre cómo empezaron ellos a organizarse en el barrio. Y me parece muy linda esa idea que en algún momento hay que revertir la cosa. Muchas gracias, gracias Maír, gracias Pablo Fernández Roja, gracias Facu Abramovich, gracias Malena Buchbaum. ¿Está bien pronunciado? ¿Cómo es? Buchbaum. Muchas gracias querido Diego Sturbach. Gracias compañeros y amigos que estuvieron: Silvio Soler, Ariel Pinus y Lucas Román en la producción, San Severino Manón, Alan Martínez y Vicente Castro estuvieron en redes, Mora Ursagasti tuvo una producción audiovisual, y en el streaming estuvo coordinándolo Leandro Detza. Será hasta mañana a las 10 de la mañana. Ya llega Feli Bolavita con su show radial. Bye bye.